Gracias por continuar con nosotros. Cuando uno piensa El Salvador a futuro, pareciera que no hay mucha esperanza, que no hay mucha, digamos, mucha luz que se pueda encender, ¿no? Pareciera que la cosa es gris y, por qué no decirlo, casi oscura. Hay salvadoreños que sin duda creemos que estamos en un túnel donde parece no tener final. Estoy diciendo esto porque tengo a Monseñor Gregorio Rosa Chávez acá, vamos a conversar con él, vamos a escuchar su opinión, su palabra, por supuesto, respecto a esta situación que está viviendo El Salvador. El día de ayer, precisamente, Monseñor, aparecían ya los mediadores de la tregua, que es Monseñor Colindres y Raúl Mijango, acompañado con otros pastores de Iglesia Anglicana y Iglesia Evangélica, proponiendo pues obviamente el relanzamiento, dicen ellos, del proceso de pacificación, donde dicen no proponemos que el gobierno negocie con las pandillas, sino que brinde las facilidades a los que intervienen en este proceso, algo que ya se ha reconocido de alguna manera, que lo reconoció el gobierno anterior de esa manera, dice nosotros fuimos de alguna manera facilitadores, pero nunca negociamos con ellos. De todas formas, quiero darle la bienvenida, agradecerle por haber hecho el espacio para estar con nosotros acá, Monseñor, y bueno, gracias por estar aquí en Canal 2. Buen día, Romero, a ti y a toda la gente que nos ve esta mañana, y realmente un momento importantísimo de nuestro proceso y sumamente difícil. Veremos qué luces salen en este diálogo contigo. Gracias por la invitación. Bien, y estamos a las puertas también de un nuevo gobierno, ¿no? De la finalización de un periodo de 5 años y el inicio de un nuevo gobierno que cada vez que inicia una nueva etapa, un nuevo gobierno, pues también florecen de alguna manera las esperanzas de la población de que estos cambios que se vayan a dar culminen con digamos, con una sociedad más justa, más equilibrada, más equitativa y pues que haya menos violencia. ¿Usted tiene esa misma esperanza, Monseñor? ¿Cómo está viendo la situación que está viviendo, el momento ese que está viviendo el país, donde la cotidianidad parece ser la violencia, o por lo menos mea culpa, es lo que muchos resaltan los medios de comunicación? El Papa Francisco, hablando de estos temas, decía que el mal no tiene la última palabra, sino que la tiene el bien. Y eso es un poco el reto nuestro, hacer que sea así. Te cuento una anécdota de Guatemala. Yo estuve hace un mes en Guatemala, en un encuentro sobre el tema de la violencia. Había un experto, Chapín, que me habló de las elecciones en El Salvador y de la crisis que se desató en la segunda vuelta. Y me dice, ustedes siempre nos dan lecciones a nosotros. Fueron capaces de superar eso en forma muy elegante, cuando parecía todo tan complicado. Me gustó oír eso de él, porque uno que está acá adentro como que a veces cree que no somos capaces de salir. Pienso que el nuevo momento que vivimos nos permite como replantearnos las prioridades y también comprometernos en serio para que lo que queremos se vaya construyendo poco a poco. No es fácil, es una especie de selva en la que estamos, donde parece que lo salvaje predomina, pero hay tanta gente buena que puede aportar tanto si encontramos la manera de que pueda aportar. Pero también hay bastante gente buena, pero hay bastante temor también. Precisamente es de las cosas que hay que vencer. Curiosamente, cuando Jesús resucita, lo primero que dice es no tengan miedo, alégrense. Y yo creo que la fe de este pueblo, que es lo que nos admiramos tanto y que se expresa en la Semana Santa de manera muy visible, hace que uno piense que lo imposible puede ser posible. Fíjate, estamos a punto de ver al Papa Juan Pablo ya canonizado, igual al Papa Juan XXIII, y el día 9 de mayo, es un dato que te doy aquí en primicia, el Papa recibe a 4 obispos del Salvador. Te dijo 8, pero va a ser 9 de mayo. Y el tema principal es Monseñor Romero. O sea, estamos en un momento... ¿Eso está confirmado, que el tema principal es Monseñor Romero? Está confirmado porque hoy llevan una carta firmada por todos los obispos, que van a entregar personalmente al Papa. Ayer estuve con el arzobispo, vi el sobre blanco dirigido al Santo Padre, lo firmamos todos los obispos y 4 obispos van a acompañar ese momento. Los preside el arzobispo, que está en presidente de la conferencia episcopal. Y el tema principal es ese, que el Papa esté tan interesado en esto es una noticia impensable hace un tiempo. Que el nuncio que tenemos esté tan metido en el tema es algo maravilloso.
O sea que creo que es bueno enmarcar un poco lo que vamos a conversar en un marco de fe. Es un pueblo creyente, el pueblo nuestro, y este dinamismo hay que desatarlo. Lo que hemos visto esta mañana, yo estuve viendo las noticias al inicio, antes de salir para acá, vi lo de las que tú mencionabas, Cucatancingo. vi también las declaraciones del grupo de religiosos. Cómo desatar los dinamismos positivos y cómo hacer que se vayan convirtiendo en una corriente única, que vayan confluyendo, es un poco el reto mayor que tenemos en este inicio de un nuevo gobierno. Monseñor, ¿qué papel debería jugar entonces estas instituciones, estas entidades? Le voy a hacer este comentario porque me parece que es importante, ¿no? A propósito de la fe y la esperanza que debe tener esta población y cómo muchas veces uno dice, sí tengo fe, sí tengo esperanza, no sé qué tanta esperanza y qué tanta fe pueda tener una persona, un pueblo, pero venimos de ofrecimientos sucesivos para combatir la delincuencia, de experimentos sucesivos para combatir la delincuencia. Pasan 5 años y le puedo dar nombres, ¿no? Administración de Elías Antonio Saca, hubo un esfuerzo importante. Pasan 5 años, administración de Francisco Flores, hubo ofrecimientos y acciones. Pasan 5 años del presidente Mauricio Funes, que está por terminar, y la delincuencia continúa siendo el patrón que marca, de alguna manera, ¿no? La conducta de los salvadoreños y que marca y acentúa la desesperanza de los salvadoreños. Entonces digo, cuando pasa tanto tiempo y usted ve que la cosa parece no cambiar, entonces digo, ¿a qué podemos apelar los salvadoreños? ¿Qué es la esperanza sobre la cual debemos anclarnos los salvadoreños? ¿Cuál es la esperanza? Tú pusiste el dedo en la llaga. Fíjate que yo tengo aquí un reporte que se publicó ahí por el 11 de abril sobre los países más violentos del mundo. En esa reunión a la que yo participé, me llegó el informe de la ONU y leyó desde su teléfono celular que somos el 4º país más violento del mundo. Y habló del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y curiosamente Belice aparece como el 3er país más violento. Ciertamente, que no lo era, ¿no? Pero Belice está lleno de chapines y salvadoreños prácticamente. Entonces, en cierto modo se traslada ahí, eso fue mi interpretación, lo que vivimos en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Guatemala nos supera en positivo por una cosa mínima, que puede estar ligada con las estadísticas que sean más o menos confiables. Pero lo importante es que darnos cuenta de que esta realidad es como el primer paso. Tomar conciencia que somos de los países más violentos del mundo, los países del área del Triángulo Norte de Centroamérica. Y uno dice, ¿pero será posible eso? Y uno duda, pero cuando uno ve las estadísticas dice, pues es así. Entonces, ante eso, ¿por qué todo lo que tú has dicho no dio fruto? Yo tengo un planteamiento, Romeo, y es que hay que partir de abajo. El tejido social está desgarrado, comenzando por la familia. Yo venía para acá y me topé con los niños que volvían a clase, los niños de nuestra escuela parroquial. Ver a esos niños, esos jóvenes ilusionados de volver a clases, dice, aquí hay vida, aquí hay esperanza, aquí. Pero por otra parte conozco historias de familias que tienen que dejar sus casas porque no soportan la amenaza de muerte. Y en ese drama de esperanza y de muerte vivimos. Entonces, ¿cómo lograr que la vida vaya imponiéndose sobre la muerte? Y yo te digo, si partimos desde abajo y tenemos políticas públicas adecuadas que faciliten esos esfuerzos, ahí hay un camino que se abre y es un camino que se ha intentado poco. Iba a preguntar eso, ¿no? Aparentemente se ha intentado eso, ¿ya? Pero se ha intentado poco, te voy a explicar por qué. Nosotros en la Iglesia Católica estamos discutiendo el tema de hace bastante tiempo. Hemos llegado a una conclusión de hacer una propuesta nuestra como Iglesia Católica que se aplicaría en todas las parroquias, de acuerdo a unas líneas que vendrían desde la conferencia episcopal. Eso no lo hemos tenido antes. Entonces, hay esfuerzos aislados, muchísimos esfuerzos aislados, que tampoco se han coordinado entre sí. Entonces, si tú juntas toda esa vida que se ha ido como generando, ya tú tienes ya pequeñas luces que se van encendiendo en el escenario, pero la conferencia episcopal hasta el momento
no tenía un plan como tal para todo el país. Y tenemos nosotros total capilaridad en el país, llegamos hasta el último rinconcito del país nosotros. Entonces, si tuviéramos una propuesta, una metodología y unos recursos, imagínate lo que se podría crear, pero, repito, no se ha hecho hasta el momento. Por tanto, hay todavía, usando un lenguaje bélico, cartuchos que no se han quemado. ¿Usted dice que van a hacer una propuesta? Estamos en eso. Trabajando una propuesta. Y aquí entra un elemento nuevo y ya es público, pero lo introduzco ya, que es el esfuerzo del gobierno por crear un grupo que genere un diálogo nacional. Creo que en estos días se va a anunciar eso. La Iglesia Católica fue invitada, el arzobispo aceptó la invitación, lo dijo ya ante la prensa, por eso que yo lo repito acá. Por tanto, hay un representante de la conferencia para ese grupo que va a reunirse pronto para explorar un poco cómo se va a trabajar. Si esto va en serio, sería también otro momento que puede iniciarse con resultados interesantes. No es nada fácil, Romeo, no es nada fácil, tú lo ves todos los días en tus noticias que te toca dar, pero este esfuerzo no se ha todavía realizado, es una cosa inédita, por tanto, podría dar frutos y eso es lo que quisiéramos. Insisto, la Iglesia Católica ha aceptado esa invitación del gobierno. ¿Es un grupo que va a generar propuestas de política nacional en el tema de la delincuencia, de la prevención? Lo que se ha dicho de parte del ministro de Seguridad, y que es público porque lo ha reiterado, lo voy a decir acá, es que el gobierno no sería quien llevaría el proceso. Simplemente convoca a unas cuantas personas para que se discutan entre sí y lleguen a una especie como de acuerdo y se haga un lanzamiento. El gobierno apoyaría, y este es un elemento nuevo porque el esfuerzo de la tregua está más ligado al gobierno, ¿verdad? Fue muy polémico, como tú mismo lo has tantas veces compartido acá. Este esfuerzo sería desde la sociedad civil, con un gobierno que quiere facilitar las cosas. Y aquí entra el tema de las políticas públicas. Yo siempre pregunto a los presidentes, al ser elegidos y nos visitan a los obispos, ¿cuál es su política para la familia? La pregunta la hago siempre porque si es la célula básica de la sociedad y está enferma, está enferma la sociedad, ¿no? Está enferma la sociedad, entonces, y cada día la familia está más enferma, por un montón de razones. En Semana Santa fueron unas religiosas a 25 lugares del país, muy pobrecitos, y llegaron a lugares donde no hay jóvenes, todos se fueron para los Estados Unidos, donde casi no hay hombres, todos se fueron para el norte, donde la gente solo espera la remesa de cada mes. Esa distorsión destruye el tejido social, el tejido familiar. Entonces, ¿cómo ir desde ahí? Comenzar desde ahí. Eso nos lleva a un paso más, que es ya la comunidad. La comunidad. La gente se conoce, la gente sabe qué familias la rodean. Si ahí se hiciera un trabajo que generara confianza, optimismo, vida, y se iría como sanando el tejido, pero eso es fácil decirlo. Monseñor, recientemente conversando con el párroco de la iglesia San Benito, hablábamos precisamente sobre que el por qué no existe, ¿no? Y decía, si hay esfuerzos, me decía, por ejemplo en Usulután hubo algún tipo de esfuerzo. No existe una sinergia entre el párroco, entre el maestro, ¿no? Y estoy hablando de los pilares fundamentales para la reconciliación, para la educación, para los valores, etcétera, y el padre de familia. Por un lado, el párroco de la iglesia habla del mensaje de la reconciliación, del amor a Cristo, pero por otro lado, o sea, el niño en su colonia, en su barrio, está viviendo otra realidad, otro tipo de situaciones contradictorias a lo que le predica, por ejemplo, el párroco, o lo que le dice el maestro. Y lo que el maestro le dice no es el mismo mensaje, no va en sintonía de lo que le dice el párroco. Entonces, estos pequeños núcleos, que podrían formarse perfectamente, podrían ser los que se extiendan, ¿no? A nivel de barrios, colonias, pero de hablar un mismo lenguaje, digo. Fíjate ese tipo de ejercicio no sé si existe. Tú metes un elemento más, que es el tema de la red, trabajar en red.
Hace 2 semanas se presentó en el Museo Nacional un informe de un esfuerzo en esa línea que se hizo en varios municipios con muchos recursos, con una metodología en la que la clave era la sinergia. Y a los jóvenes se les enseñó cómo hacer un currículum, cómo conseguir un trabajo, se les capacitó Claro. para un trabajo. Y ellos eran los que están ahí como protagonistas esa noche. Fue algo maravilloso lo que contaron. Ese esfuerzo era una experiencia piloto. Y ahí tenemos ya una experiencia, pero era experiencia piloto, se hizo en varias diócesis y se dice en sinergia. Cuando se juntan todos los que creamos valores, nos juntamos a sumar esfuerzos. Ahí está la familia, está la escuela, está las iglesias, está la comunidad. Entonces ya se va generando vida, porque esfuerzos pequeños hay miles y miles, pero esfuerzos concertados hay muy pocos. Y una dinámica global no existe. Tú recuerdas el proceso del Diálogo Nacional por la Paz, que fue un esfuerzo fabuloso en esa línea, pero tiene unas condiciones, Romeo. Aquí estamos tocando el tema ya. ¿Quién cree en esto? ¿En quién la gente cree? Hay tanta decepción, tanta desilusión, Claro. tanto escepticismo ante tantas cosas que se dicen bonitas y terminan en nada. Entonces, tú me llamas en un momento en que estamos como viendo propuestas que están en cierto modo en conflicto unas con otras. Mala señal, ¿verdad? Si hablamos de reconciliación, sería lo que tú dices, que cómo podemos sumar. De hecho, esa frase se usó ayer en la conferencia de prensa, hay que sumar. Bueno, ¿cómo sumar es la cuestión? Nuestros niños ya no suman si no es con la computadora, ¿verdad? Con la calculadora. 2 más 2, déjenme ver la calculadora. Entonces, ¿cómo sumar? Pero ¿cómo tener una visión compartida es como la clave? Ya yo te planteo que si comenzamos de la base, de la familia, surgen cosas increíbles, pero de eso ha habido poco a nivel de lo que conocemos públicamente. Por tanto, hay donde trabajar. Y la conferencia episcopal, lo reitero, está en ese proceso de diseñar una propuesta que se aplicaría en todas las parroquias. Por tanto, generaría poco a poco novedades, buenas noticias, vida, esperanza. Ok. Monseñor, tengo que hacer una pausa. Vamos a ir con Alejandra Canales, que nos va a informar sobre este microbús, por cierto, que fue incendiado a un costado del parque infantil, al costado oriente del parque infantil, y aparentemente fueron miembros de pandillas los que le prendieron fuego a este autobús del transporte colectivo. Por lo menos son los primeros datos, la primera información. Alejandra, adelante, te escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días, Romeo. En efecto, me encuentro en la Quinta Avenida Norte, donde alrededor de las 6 de la mañana, 2 sujetos subieron a una ruta a la 109, un microbús de la 109 que hace su recorrido de San Salvador a Quezaltepeque, y pues prendieron fuego la unidad. Se encuentra conmigo el inspector Javier Hernández de la Delegación Centro, quien nos ampliará la información sobre lo que sucedió. Bienvenido a Noticiero Hechos, cuéntenos, inspector. Sí, muy buenos días. En efectivo, a las 2 de la 10 de la mañana, 2 sujetos se subieron a un micro de ruta 109, la cual venía con pocos pasajeros, y bajaron los pasajeros y le prendieron fuego a la unidad. Del hecho salió un poco quemado el motorista, pero está fuera de peligro. Esto se debe a problemas que hay entre los transportistas y los pandilleros, ¿vale? Se supone que en Quezaltepeque la pandilla 18 son los que los extorsionan y vienen a cometer los hechos aquí a Ciudad de San Salvador. Casi todas las rutas que ingresan aquí a la Ciudad de San Salvador están amenazadas por grupos de pandillas, tanto la de MS como la 18. Pero gracias a Dios no hubieron personas fallecidas, ni lesionados, ni quemados, ¿no? Es lo más importante, aunque andamos tras la pista de los sujetos que cometieron el hecho, que puede considerarse como acto de terrorismo. Esperamos que en el transcurso de la mañana sean capturados estos sujetos. Inspector, información preliminar indica de que un menor de edad habría participado en este hecho. Sí, un menor de edad y una persona mayor, una persona adulta. Eso está confirmado, que ellos fueron las personas que intervinieron a este microbús.
¿Y ya se tiene identificado el rastro de ellos? ¿Dónde podrían estar? Exactamente, sí, nos dieron una información que andan unos compañeros que son nosotros le decimos FENIBA, que andan tras la pista de estas personas para capturarlos y enviarlos a los juzgados para que sean procesados. Te cuento, Romeo, que la escena todavía está en ese lugar, el microbús todavía permanece, ya ha sido habilitado el tráfico, porque el tráfico por esta ruta estaba cerrado debido a las investigaciones que realizaba la policía, pero hoy el tráfico ya está circulando con normalidad, inspector. Sí, claro, como ya se hizo el proceso de levantamiento de las evidencias, el proceso de escena, entonces tuvo que habilitarse rápidamente porque es una avenida donde hay mucho tráfico y nos estaban ya ocasionando problemas en las avenidas y calles que están a los alrededores. Gracias, inspectora. Lo escucharon, una información lamentable, sin duda alguna. La violencia sigue opacando a los salvadoreños y muy temprano, lamentablemente, iniciamos este miércoles con malas noticias. Romeo. Gracias, Alejandra. Continuamos con Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Bueno, Monseñor, ante estas situaciones que estamos analizando, los pocos resultados, la desesperanza, viene como consecuencia situaciones como la que apareció en Cuscatancingo, ¿no? Donde la gente dice, bueno, si no hay resultados, si las políticas públicas no han dado los resultados que se esperaban, si estos esfuerzos de sinergia no dan los resultados todavía, aparece el tema este como lo de la sombra negra en Cuscatancingo y la justicia por su cuenta, ¿no? Ese es, creo, el peligro de una situación fallida que puede estar enfrentando el país. Fíjate que cuando el Papa visita Brasil en julio del año pasado, habla a los jóvenes y les dice, no se dejen excluir, no se dejen robar la esperanza. Y el Papa mantiene ese tema de que los ancianos y los jóvenes están siendo excluidos en esta sociedad nuestra, no tienen oportunidades. Los ancianos se estorban, los jóvenes no encuentran dónde canalizar toda su vitalidad. Eso hablando de jóvenes comunes y corrientes. Cuando uno ve a los jóvenes violentos y los ve desde la perspectiva de marginación, que es una perspectiva poco usada, de gente que no se siente feliz, que no se siente realizada, que no se siente amada. Ni incluida. Entonces, la reacción de violencia es espontánea. Luego, el ciudadano común, ante una situación desesperante, la tentación de contestar a la violencia con violencia viene también naturalmente. Un televidente comentaba, vi ahí en el reporte que decía, no funciona, violencia no se combate con más violencia. Se dice eso, pero uno siente que ante la desesperación, la tentación de... Y por tanto, si no generamos esperanza, no hay futuro. Y en esta línea es que yo pienso que debemos construir. Y esto supone que los que están en ese mundo vean que pueden tener una vida diferente. Cuando en la familia el muchacho se siente despreciado por su propia familia y ofendido, insultado, víctima de violencia, se va a la calle. Otras veces es la mamá que quiere retenerlo y no puede retenerlo. Lo conquistó y a la calle. Yo conozco casos porque por ser sacerdote a uno le cuentan la historia y uno dice, ¿qué hacer ante esto? Pues una familia donde uno se siente en casa, pues es un oasis. Por eso es que mi apuesta, tomo como clave este pequeño núcleo del que depende todo y que está cada día más deteriorado, más débil, más en crisis. Por tanto, el problema no es nada fácil de resolver, pero si no tomamos en cuenta esta visión desde abajo, no salimos, porque hasta hoy, repito, ha habido iniciativas desde arriba. Y al analizar esa dinámica, es una dinámica de una especie de quién puede más, ¿verdad? Y mostrar poder para tener concesión. Entonces, eso no es la visión de reconciliación. Y esta, digamos, propuesta de comenzar desde abajo o iniciar desde la base, ¿cómo se generaría? Voy a ponerte un ejemplo. En mi escuela parroquial, convocamos a los papás y a los alumnos y maestros a vivir una Semana Santa especial. Y un grupo quiso hacerlo con nosotros en la parroquia. Un grupo dijo, queremos ser nosotros del coro, otros queremos ser los acólitos, nosotros queremos ser lectores.
Y los papás venían con ellos. Vivió una Semana Santa tan original, tan especial. Los cipotes no querían irse de la parroquia, estaban tan felices de estar juntos. Fue una experiencia espiritual profunda para ellos. Bastó una invitación que era del clima, permitirles que fueran creativos, propositivos. Eso es una especie como de micro experiencia centrada en lo espiritual. Ahora, pensemos en la comunidad. La colonia tiene tantas familias, hay tantos pasajes, de repente logran hacer cosas juntos, de esparcimiento, de solidaridad, de embellecimiento de la zona, y hay apoyo para eso. Por ahí va un poco la visión, porque ahorita todo es inhóspito. La gente, tanto que muchos de nuestros alumnos viven en zonas donde hay toque de queda. Claro. Y a tal hora no pueden estar fuera de su casa. Eso, ¿cómo romperlo? Esa es un poco la pregunta. Y si la comunidad se llena de ánimo y se van generando ya entre ellos diálogos y iniciativas y hay apoyo para eso, vamos como transformando un poco el clima. Hay una parroquia donde el párroco es un tipo excepcional, dialoga con unos y con otros. Organizó un torneo de fútbol y incluso pandilleros participaron en el torneo. El clima fue bonito, pero eso es cosa sumamente frágil, eso es verdad, pero indica que hay caminos. Por tanto, yo insisto, Romeo, y es quizás lo novedoso de esta plática contigo, pensemos desde abajo, preguntemos a los papás, a los mismos muchachos, ¿qué se puede hacer para generar vida? Voy a otro ejemplo. Aquí me meto en un terreno delicado, pero lo voy a hacer. Muchos pandilleros ya son personas mayores, son hasta abuelos. Tienen hijos y nietos. Y quieren que sus hijos no vivan lo que ellos han vivido, o sus nietos. Y están facilitando que en esas escuelas donde están sus familiares hay un clima de no violencia. O sea, esto parecía como García Márquez, ¿verdad? Una cosa de realismo mágico. Pero es que el ser humano, en el fondo, es bueno. El ser humano, en el fondo, pues, lleva el sello de Dios en su corazón. Pues bien, este fenómeno, conozco una escuela en una zona, digamos, marginal, donde hay una especie de acuerdo entre la escuela y pandilleros en la línea de facilitar que el trabajo educativo, porque les interesa, ellos sacan beneficios. En otro lugar, la familia de pandilleros recibe una canasta cada mes, unos víveres, y entonces ya van sintiendo que se les toma en cuenta, que son incluidos, que pueden vivir un poquito mejor. Son pequeñas cosas, mínimas cosas, pero que indican que hay dinamismo que al desatarse en forma positiva generan vida. Y ese fue el ejercicio que hizo este proceso de pacificación, que muchos lo negaron, que dijeron otros, este proceso ya se murió. Fíjate que el de hacer, sentir que se les está tomando en cuenta, que se les está incluyendo a los miembros de las pandillas. Fíjate que una evaluación seria de este proceso y desapasionada no la conozco. Lo que conozco es todo muy apasionado y es en blanco y negro. Y luego, y lamento tener que decirlo, pero lo hemos dicho siempre nosotros, que la transparencia no fue la característica de este proceso y eso dañó el proceso. Y por eso pienso que el proceso que se está iniciando, si tiene transparencia y tiene credibilidad, podría generar mucho apoyo. De hecho, yo escuchaba aquí en este noticiero esta mañana una nota del vocero de FUSADES en esa línea. Sí, sí. Yo creo que hay una expectación, hay un deseo, hay una necesidad y es posible generar un proceso. Pero, ¿cómo hacer para que todos los que tenemos preocupación por el tema no estemos en competencia, sino en sinergia, como tú dijiste? Y eso supone sentarse, dialogar, soñar, concertar. Claro, vamos a hablar un poco más de esto, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, cuando regresemos. Le preguntamos a la gente, nosotros, si está de acuerdo con esta propuesta de los mediadores y los pastores que le acompañaron, por supuesto, ¿no?, apoyando esta propuesta de los mediadores, están de acuerdo en el relanzamiento de este proceso de pacificación en nuestro país. Escuchemos, nos vamos a la pausa y cuando regresemos nuevamente con Monseñor Gregorio Rosa Chávez. No se confía mucho en eso, pero que si se puede hacer algo
por el pueblo que se haga hasta lo último, pues, que vea el presidente o el gobierno cómo podemos seguir adelante con la paz. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Para la seguridad del país deberían de ponerse todos de acuerdo, pero de una manera pues sincera, real, ¿verdad? Porque es beneficio para todos. Bueno, que eso nada más es alivianarlos a ellos mismos, a los mareros, porque al final de cuentas, pues cuando menos uno siente, pues están siempre haciendo el daño, ¿no? Me parece que no fue efectivo. Pues no se ha visto mayores resultados, entonces no me parece que sea una viable para llegar a la solución. Mire, la verdad es que las cosas, como dicen en la iglesia, o sea, ellos creen en Dios, entonces ellos lo han dejado prácticamente a Dios las cosas. Ya si otros están tomando otra decisión, ya es cosa de ellos, pa. Algunas opiniones escépticas y otras opiniones en favor, pero bueno, de todas formas sí es importante retomar el tema como el señor Gregorio Rosa Chávez sobre hasta dónde debe llegar este proceso de pacificación, quiénes deben de ser los actores. Estoy hablando ya concretamente sobre la propuesta que hicieron ayer los mediadores y las demás personas que le acompañaron. Hasta dónde debe llegar y hasta dónde debe de llegar la participación del Estado, del gobierno en un proceso de pacificación. Si ya debe de haber más transparencia en esto, decir claramente esta va a ser la participación del gobierno dentro, por supuesto, del marco de la Constitución, ¿no? Pero decirlo, sí vamos a jugar un papel importante en términos de facilitar este diálogo. Primero, cuando yo era niño de primaria, mi papá era alcalde del pueblo, cuando no había para el alcalde ningún tipo de salario. Ajá. Y su lucha era cómo lograr pagar al secretario. Había como 4 personas que trabajaban en la alcaldía, el policía, que hacía de todo, la secretaria que llevaba el registro de los nacimientos y muertes, secretario y mi papá. Y el ingreso mayor era cuando una vaca la llevaban al poste y había que pagar una multa. De repente uno ve que los municipios tienen subsidios, o sea, está ya la cuota que reciben cada mes. Por tanto, hay cómo fomentar el desarrollo humano. Está el FODES ese, ¿no? FODES, y que se va incrementando. Entonces, quiero decir que venimos de una total, digamos, falta de fondos, de recursos, todo era idealismo, a un lugar donde hay dinero, de la que es cómo utilizarlo. Entonces, partamos del municipio, y hay alcaldes fantásticos que han entendido que la gente tiene que decir prioridades. Y cuando la gente se involucra con una alcaldía que es abierta a todos los sectores, no partidaria, se genera una dinámica bien bonita. Yo como nací en un cantón, esa dinámica la conozco desde chiquito, y veo al visitar pueblos cuando esa dinámica existe y si se genera con las demás instituciones de la localidad, uno nota cómo cambia todo. Uno va a la ruta de Monseñor Romero y ve las paredes pintadas con paisajes alusivos a él o alegres en la ruta que va hacia Ciudad Barrio. Hubo una decisión. Les gustó la idea, se involucraron. Son ejemplos bonitos de que la vida puede brotar por todos lados cuando se propicia. Cuando se propicia, y aquí viene ya el desarrollo humano. La Iglesia tiene como ideal, y esa es la frase, desarrollo humano integral y solidario. Y uno nota en los gobiernos locales, cuando tienen esta visión, cosas bien interesantes, cuando todas las ONG
del entorno también se involucran áreas como salud, cultura, educación, medio ambiente, etcétera, va asociando vida. Por tanto, Romeo, hay que ir de lo local a lo global. Si queremos decir que porque la tregua tal vez nos dio los resultados, quizás sea porque de lo global no logró bajar a lo local como tenía que ser. Ahora, esta dinámica que yo planteo es ir de lo local a lo global, o sea, generar la vida, facilitar la vida, propiciar la vida. Cuando te dicen a ti unas mujeres, yo necesito que me des semilla para sembrar rábano, lechuga, zanahoria, tomate y chile. Ya tengo a la tierra, ya la preparé, pues no tengo cómo comprar la semilla. Correcto. Y de repente, desde aquí está la cosecha. Lo que pasa es que también ha habido mucho error del asistencialismo. Cuando abunda la plata, la cosa se corrompe. Cuando uno utiliza lo que llaman subsidiariedad, que es ayudarse para ayudar. Ayudar para ayudarse. O sea que lo que tú necesitas es un empujoncito. Yo te lo doy y tú caminas. Claro. Pero si te dan todo, como pasa con las remesas, yo acabo de estar en Los Ángeles, en Washington y en Nueva York con el tema de Monseñor Romero, y en todas partes vi lo mismo. Compatriotas generosos con sus familias, y triste porque aquí el dinero se utilizaba mal cuando llegaba. Y uno lo ve en los jóvenes. Y en esta Semana Santa, la gente que fue a caserillos y pequeñas localidades, decía, mucha gente ya no quiere trabajar, está esperando que llegue el dinero. Y se utiliza mal. Si se educara a la gente para que eso que llegó generara microproyectos, pero con una visión, llamémosle, de la municipalidad que facilitara, porque hay una inquietud, Romeo, aquí tú la has platicado, cómo hacer para que las remesas sean para el desarrollo y no para el consumo. Se plantea esa problemática. Si en este gobierno que va a iniciar fuera una prioridad, porque realmente las remesas siguen aumentando a pesar de la crisis económica, claro. Eso es asombroso. Eso indica que clase de gente la que nace en este país. Pero la dinámica para que este dinero sirva para desarrollo humano y no para consumo como cosa prioritaria, no lo hemos logrado. Así como tampoco hemos logrado que nuestro desarrollo sea basado no en consumo, porque abundan los negocios para consumir. Nuestra economía está basada en el consumo. Y el Papa critica fuertemente ese modelo basado en el lucro, dice, y el consumo. La ONU lo destruye como persona, lo va alienando y no lo va haciendo crecer como persona. Entonces el desarrollo humano es que la persona crezca como persona, que sea más, no que tenga más. Por tanto, la propuesta, Romeo, en mi visión, incluiría que lo local tenga vida. Y ahora uno ve ayuda internacional para estas cosas. De hecho, están muchos países de la Unión Europea tan deseosos de tener algo en que involucrarse, donde se vean resultados. Se ha gastado muchísimo dinero en el tema de la violencia. Usted hablaba de poca transparencia en el proceso anterior, en esta primera fase de este proceso de pacificación. ¿Y qué tendría que cambiar entonces? Pues obviamente lo fundamental, el corazón es lo que usted está mencionando, sí. ¿No? Que sea un proceso que se construya de la base de la pirámide hacia arriba y no como aparentemente fue este primer. Pero ¿qué más? ¿Qué participación tiene que tener el Estado? ¿Debe de ser más transparente? ¿Decir cuál va a ser su papel fundamental realmente? En la visión que se está presentando al país por parte del Ministerio de Seguridad, está que el Estado deja a la sociedad civil que actúe y le facilita que actúe. Es una visión diferente de la que tuvimos con la experiencia anterior, donde había un mayor protagonismo del Estado en el proceso mismo. En este caso, hipotéticamente, este grupo se reúne, intercambia, llega a ciertas conclusiones. En un momento lo plantea al país. Se va generando una red de gente que quiere ser parte del proceso. El gobierno no lo dirige, el gobierno lo facilita. De hecho, esa frase se usó en el proceso anterior, pero de hecho estuvo muy ligada al gobierno. Ahora, ¿cómo hacerlo? Como estaba esto por nacer, yo no lo puedo decir. Solo puedo decir lo que yo
pensaría que sería lo correcto. Pero creo que la experiencia que se vivió deja muchas lecciones y hay que aprender esas lecciones. Deja lecciones de cosas que convendría conservar y de las cosas que convendría revisar y transformar o cambiar radicalmente. Una de estas últimas sería que el Estado no quiera ser quien conduzca, porque eso ya genera por sí mismo ya desconfianza. Que fue una característica de esta primera fase, aparentemente. Una característica muy clara, la desconfianza. Y por otra parte, y este es un punto bien difícil, las estadísticas contra la percepción de la gente. Ayer se citaron estadísticas de miles de vidas que se ahorraron y la gente no percibió eso. No fue simplemente porque los medios dieron una imagen negativa, no, es que la gente no lo percibió así. Y yo lo preguntaba en todas las prácticas donde iba. ¿Y cómo ustedes sienten esto? Dicen, es que la cosa sigue igual. Generalmente esa era la respuesta. Ligada a que había un problema gravísimo con la renta. Entonces, por eso evaluar esto en forma desapasionada, con instrumentos técnicos, si los existen, centros de investigación muy buenos, etcétera, sería importante porque hay que aprender lecciones, lo que conviene conservar, lo que conviene revisar, lo que conviene cambiar. Monseñor, y hablando del tema de la facilitación que debe proveer el gobierno, ¿no? Para el tema del proceso de pacificación, ¿usted cree que tienen razón los mediadores cuando dicen es que se ha entorpecido este proceso porque nos han cortado los lazos de comunicación? Nadie puede hacer mediación si no tiene contacto con las partes que están involucradas, ¿no? Y dicen, aparentemente lo que ha sucedido es que no nos permiten conversar, hablar, trasladar ideas, trasladar opiniones, etcétera. ¿Tendrá base esa declaración de algunos mediadores? Lo que todos vemos, Romeo, es que ha habido un conflicto público, incluso en espacios de opinión, acusaciones mutuas, sí, descalificaciones. Eso lo hemos visto, está grabado. Por tanto, se contaminó. Entonces, el traslape entre un gobierno y el otro no se hizo en la continuidad, sino en la ruptura. Tú mencionabas cómo es importante la sinergia. Aquí se dio más bien un divorcio, tú usaste la palabra divorcio. El por qué uno podía tener su propia opinión, pero ha habido ya espacios muy virulentos, declaraciones muy virulentas de ambos lados, acusaciones y contraacusaciones, basta revisar los periódicos. Correcto. Entonces, eso creo que es una mala señal. Y ahora, ¿cómo rescatar eso? ¿Cómo lograr que la experiencia acumulada, que es enorme, sirva? Como están las cosas no se puede, porque unos y otros están más bien como, en cierto modo, confrontados. Y desconfiando unos de los otros. Y acusándose. Y acusándose unos de los otros. Entonces, la vida tiene que tener la última palabra, dice el Papa Francisco, y en esa línea hay que construir algo que aproveche todas las experiencias. Y en esta cuestión, la parte preventiva es vital, y en lo que yo planteaba antes, casi todo es preventivo. Es la cosa más barata que hay, la más efectiva. Pero ¿cómo lograr desarmar los corazones que están endiosando la violencia, ya sea por desesperación, ya sea por interés económico, ya sea porque son parte del crimen organizado? ¿Es necesario descontaminar esto? Y otro elemento, a mí me pareció, no me sorprende eso, porque de alguna manera uno más o menos tiene un cálculo, ¿no? Una luz de lo que puede estar pasando, y me voy a referir ahora a lo que apareció recientemente en uno de los periódicos digitales, que es El Faro, donde aparentemente una persona que estaba dentro del proceso de pacificación trata de transar con las pandillas para favorecer un candidato. Es decir, todo eso desconfigura, desnaturaliza el proceso de pacificación. No hay pureza en eso, sino más bien un manejo político electoral en eso. Entonces, cuando usted habla y dice, Monseñor, así como está la cosa, pareciera que no se puede, se me vino a la mente, quizás hay que remozar esto, los actores, los que están como mediadores, o los actores que tienen que impulsar este proceso o ampliarlo quizás.
Hay un elemento, Romeo, que en el proceso anterior dependió de pocas personas. En esta visión nueva se trata de un proceso que vaya involucrando a todo el mundo, cada uno haciendo su parte, pero supone tres cosas. Uno, ver claro e intentar la parte de diagnóstico. Segundo, un buen discernimiento. Y luego un compromiso noble, sin ningún interés de tipo económico, político, de protagonismo, etcétera. Porque este país tiene gente maravillosa, que uno se asombra. Uno se asombra cuando va en los aeropuertos, se encuentra gente y conversa con la gente en el avión. Yo, como viajo mucho, pues que pongo ese ejemplo. Hay gente increíble en el país, hay estudios fabulosos. Entonces, ¿qué es lo que falta? El clima adecuado. El poner juntas las ideas, el poner juntas las intenciones y juntar todos los dinamismos positivos. Y si esta iniciativa que estamos conversando tuviera esos ingredientes, digo tuviera porque por el momento es una idea. Habrá una reunión estos días, ya con un grupo pequeño. Yo estoy invitado a esa reunión, me debe el arzobispo para participar en ella, porque el arzobispo aceptó la invitación del gobierno. Él salió del país hoy, hacia Roma, y estaré en la ceremonia el domingo próximo, cuando el Papa Juan Pablo sea canonizado y el Papa Juan XXIII, y estará con el Papa el día 9, lo repito, por los que nos han sintonizado un poco tarde. Era el 8, va a ser el 9. Habrá 4 obispos con el Papa: Monseñor Morao de Charatenango, Monseñor Bolaños de Católica y Monseñor Rauda de San Vicente, la mitad de la conferencia episcopal. Y llevan una carta del Papa, firmada por todos nosotros. Y yo creo que ese detalle que estoy comentando ahorita puede ser clave en cuanto a que el Papa va a dar unas líneas. Va a decir, bueno, ¿por qué no tomamos tal cosa? Entonces, cosas como esta dan esperanza. Dan esperanza. Entonces, repito, la experiencia anterior se ha vuelto polémica, se habla de casi siempre con pasión, a favor o en contra. Claro. ¿Cómo lograr verla con tranquilidad, con serenidad, valorar lo positivo, reconocer lo negativo, sacar las lecciones? Porque necesitamos eso, si no partimos de una base, como tú dijiste, contaminada. Que es más complicado. Está escuchándonos Tony Cabezas de la Radio 109, Monseñor Gregorio Rosa Chávez está aquí en los estudios. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, escuchando con mucha atención a Monseñor. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Gracias, Tony. Te estoy viendo aquí con mucha sonrisa después de la Pascua. Todavía de la Semana Santa. No, Tony. Escuchando con mucha atención, me imagino, no sé, están hablando sobre el tema de la tregua. Estamos hablando sobre el proceso de pacificación y cómo debería de reenrumbarse, ¿no? Si me permite el término, o de reorientarse, digamos, este esfuerzo, y cómo debe construirse, qué nuevos elementos debe tener este proceso de pacificación. Yo tengo una pregunta a la luz de lo que hemos escuchado esta mañana de nuestros oyentes con respecto a situaciones como 3 ametrallamientos durante la madrugada, la quema de un microbús por parte de pandilleros frente a la Corte de Cuentas. En lo que estamos hablando, 2 fallecidos esta mañana en un enfrentamiento en calle El Topacio de la colonia Buenavista en Santa Tecla, por mencionar algunos hechos violentos. Y la gente, Monseñor, pues como que no ve muy bien que se sienten a negociar aquí y a ver cómo se arregla la cosa con la gente que nos está agrediendo a la ciudadanía. Y creo yo es el sentir de mucha gente que quisieran ver mayor fuerza en la institucionalidad del país en contra de estos delincuentes. Pues, ¿cómo analiza usted esa situación? Precisamente, Tony, en un momento de la conversación con Romeo, conversábamos de que las cifras de menos homicidios chocaba con la sensación de la gente común y corriente, que no sentía eso en su vida cotidiana. Y por eso hablábamos de cómo comenzar desde las familias, del entorno de las familias, generando un clima de serenidad y de paz. Y esa parte no se ha hecho. Y contaba también aquí cómo la Iglesia Católica está preparando un plan de responder a este drama tan doloroso
para que se aplique en todas las parroquias del país, que permita que tengamos líneas comunes, no cada uno trabajando un poco como se le parece mejor, en forma descoordinada, sino más bien una visión global que llevara a resultados de esperanza. Pero y ahí entran los partidos políticos, y lo menciono porque estamos acá con nuestros invitados. Vaya, para el caso de esta mañana es el partido Gana, que hoy tienen reunión precisamente con el vicepresidente electo, Óscar Ortiz, Romeo y Monseñor. Y no sé de qué manera está dentro de este plan de la Iglesia Católica o esta propuesta de los partidos políticos. Guillermo Gallegos y Mario Tenorio con nosotros. Buenos días, Monseñor. Buenos días, Tony. Gusto saludarlos. Saludo a Monseñor y también a Romeo. Bueno, sí, quizás su opinión, ¿no? En el poco tiempo que tenemos, sí. Perdón, sobre este proceso y cómo los partidos podrían incluirse también. No, ciertamente, qué alegría saludarles y desearles éxito en sus actividades. El Papa dice que la política es un arte noble, y él bendice a los políticos que tienen amor al pueblo y sentido de pueblo, y que son conscientes de lo que el pueblo necesita. El político tiene esa tarea, escuchar a la gente y responder a sus profundas necesidades buscando el bien común. Y eso, si lo vamos viendo como criterio para el futuro de este país, creo que va a permitir que los gobiernos locales, de eso hablamos mucho de los gobiernos locales, fueran parte clave en este proceso de generar serenidad y paz en las comunidades. Esa sería un poco mi reflexión. Guillermo. Bueno, muchas gracias. Sí, escuchando a Monseñor, yo decía al inicio de la entrevista aquí con Tony que es importante que nos podamos involucrar todos los sectores de este país. Y parte de ese sector fundamental es la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica, con lo que mencionaba Monseñor. Yo esperaría que quizás el presidente electo debería de llamar a una mesa nacional de seguridad en la que podamos estar todos los actores políticos, judiciales, fiscalía, policía, y hacer un esfuerzo en conjunto. La verdad es que el tema de la inseguridad que se está viviendo en el país ya desbordó en mucho quizás la superioridad que pueda haber tenido la policía. Es preocupante, estamos volviendo a años atrás donde cada día despertábamos pues con que han ametrallado un bus, que aparecen muertos por aquí, aparecen muertos por allá. Entonces quizás la sugerencia será que para que el presidente, digo el presidente porque es la máxima autoridad, electo en este caso, pudiese convocar a una mesa nacional de seguridad y que nos pongamos todos en ese mismo esfuerzo, que es el tema más preocupante. Pero quiero felicitar a Monseñor y agradecerle por sus palabras que nos ha dado este día, y decirle pues que en esa tarea estamos nosotros como políticos pues entregados a hacer un esfuerzo. Muchas gracias, Guillermo. Doctor Tenorio, pues se queda ahí con Tony, ¿no? Por tiempo, muchas gracias, doctor Eduardo Tenorio. Tony, también muchas gracias a ti por el contacto. Bueno, a Monseñor también un saludo. Hasta luego, y pues a toda tu teleaudiencia también nuestros respetos. Continuamos acá. Saludos. Bueno, Monseñor, también yo tengo que terminar. Quiero agradecer su presencia, sus palabras de aliento, de fe, de esperanza, que creo que es lo que debemos de mantener los salvadoreños y pensar que se puede, ¿no?, salir de esta situación. Muchas gracias. Que la vida tenga la última palabra y no la muerte. Ese es un poco el deseo para todos, y que podamos, Dios nos va a ayudar para que salgamos de este terrible infierno en que estamos viviendo. Muchas gracias. Saludos para usted. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Antes de despedirnos, Colombia no se podría quedar atrás en hacer reconocimiento al periodista y escritor del realismo mágico Gabriel García Márquez. Juan Jacobo Castellanos, periodista de Caracol, nos amplía la información. Hola Romeo, muy buenos días. En la Catedral Primada de Bogotá, en donde se despiden a los colombianos ilustres, se le dijo ayer, adiós a Gabo. Los primeros en llegar a la catedral a la última cita con el recuerdo póstumo del Nobel fueron los expresidentes Betancourt, Gaviria y Samper.
Junto a ellos el vicepresidente Angelino Garzón y su esposa Montserrat. En la catedral también estaban los familiares de Gabo, acompañados por el cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Pasado el mediodía, por la nave principal de la catedral, entraron el presidente Santos, doña María Clemencia, su esposa, y también sus hijos Martín y María Antonia. El mandatario se acercó a los familiares del Nobel, los saludó y de inmediato comenzó la ceremonia. No hubo Eucaristía, tan solo un Evangelio y un Padre Nuestro. El cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, dijo que en el homenaje a Gabo no podía faltar la voz de la Iglesia Católica. El inmenso llamado que nos hace Gabo a mirar más allá de los horrores de la injusticia y de la violencia para descubrir nuestras raíces comunes en la diversidad de orígenes. Tras el cardenal Salazar, la Orquesta Sinfónica de Colombia, acompañada de la Sociedad Coral de Santa Cecilia, interpretaron el Requiem de Mozart. Partes del Requiem fueron interpretadas por el bajo barítono Valeriano Lanchas y otras importantes voces líricas de nuestro país. Acto seguido, Santos se dirigió a los asistentes, recordó un viejo dicho de Gabo: hay que amar como nunca al país que merecemos para que nos merezca. Siempre quiso una Colombia en paz y en su memoria no vamos a claudicar en esta tarea. E invitó a ovacionar a Gabo. A Gabo el escritor, a Gabo el ser humano, nuestro compatriota más admirado. Tras este reconocimiento, que se prolongó durante varios minutos, la Orquesta Sinfónica de Colombia interpretó La Casa en el Aire, paseo del maestro Rafael Escalona, uno de los grandes amigos del escritor. Vallenato, con el que se dieron por terminados los homenajes para Gabo, rumbo a la eternidad. A partir de hoy se releerán las obras de Gabriel García Márquez en los colegios y en las escuelas de Colombia para que las nuevas generaciones en este país entiendan la dimensión de lo que escribió el Nobel de Literatura en 1982. Desde Bogotá, este es un informe especial para nuestro canal aliado, el Canal 12 de El Salvador. Yo soy Juan Jacobo Castellanos. Muchas gracias por la información desde Caracol, Colombia. Con eso terminamos y llegamos, por supuesto, al final. Nos quedamos con Hola El Salvador. Es todo. Buenos días.